Hoy vamos a discutir el tema de la Parashat Vaishlach. Como hemos repetido en varias ocasiones, la Torá empieza con el libro de Bereshit. Y la pregunta es ¿por qué esas historias aparecen en la Torá? Cuando en realidad la Torá es un libro de mitzvot, de mandamientos. Y no debería empezar con historias, sino empezaría con la primera mitzvah de la Torá, que es la santificación de la luna, del mes, el Éxodo, capítulo 12. Ahí debería empezar la Torá. ¿Por qué tenemos las historias que están en el libro de Bereshit? La explicación es que estas historias vienen a explicarnos cómo la historia del pueblo de Israel va a ser en el futuro. Aprendiendo de lo que nuestros antepasados experimentaron, tuvieron la experiencia, la sensación, la historia que ellos pasaron en sus propias vidas, es una historia que nosotros en nuestra vida como pueblo vamos a repetir. Como si fuera un microfilm, donde hay un texto muy pequeño, pero cuando se amplía, se ve mucho más todos los detalles. Lo mismo en esas historias, en la historia de Abraham, Isaac y Jacob, vemos la historia del pueblo de Israel. Hoy vamos a escuchar la historia del encuentro entre Jacob y Esaú. Y ese encuentro es un encuentro de dos culturas diferentes. Así como Rivka, la madre, había visto en su vientre la pelea y el conflicto entre dos bebés que estaban peleando uno con los otros, y ahí el profeta Shem le dijo que esos serían dos pueblos que iban a pelear uno con los otros. En esta parashá vemos estos dos pueblos que se encuentran enfrentando uno al otro, Jacob y Esaú. Vamos a hablar del primero, y antes del encuentro con Esaú viene el sueño o el encuentro con el ángel, que los rabinos dicen que es el ángel de Esaú. Empecemos. En primer lugar, los rabinos discuten si este encuentro con Esaú, con el ángel, fue un encuentro real o fue un encuentro en un sueño. Rambam Maimónides dice que fue un encuentro solamente un sueño que él tuvo. Un sueño tan real que cuando se levantó estaba rengando, porque en el sueño el ángel le pega en el muslo. Ramban Nachmanides está en desacuerdo y dice que no, que en realidad esto no puede ocurrir por un sueño. En realidad fue un encuentro verdadero. Un ángel que a veces puede vestirse con un cuerpo humano y aparecer como un cuerpo humano, pero es realmente un ángel divino. Vamos a ver nosotros que de alguna forma, y quiero explicar un poquitito la escena. Jacob se queda solo en la noche. Y esa escena de un hombre solo en la noche es la representación del pueblo de Israel. En la noche del exilio, en la noche de las persecuciones, el pueblo de Israel está solo. En realidad, como hablamos anteriormente, la escena cambia, el escenario cambia, pero la historia, el cuento es el mismo. Siempre hay una oposición al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel vive en un mundo donde está solo, aislado, perseguido, malentendido, acusado y siempre solo. Este aspecto, que hay un ataque contra Jacob, un ataque contra el pueblo de Israel, pero un ataque que no tiene éxito. En realidad, los enemigos de Israel, como el ángel de Esaú, no pueden vencer a Jacob. Y en la noche, no pueden herirlo, no pueden matarlo, pero sí pueden herirlo. De ese modo, le rompen el muslo, lo hieren. Y esto también en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, lamentablemente, no, porque el muslo, el nervio ciático, que es el Gid HaNasheh,
donde él tocó en el muslo, es lo que mantiene a la persona erguida. Porque una persona no tiene el nervio ciático correctamente, la persona empieza a rengar. El rengar, la renguera, es un símbolo de la debilidad. La persona que está parada fuerte no renga. El que está rengando es una persona débil. Y el pueblo de Israel no ha muerto, pero ha sido debilitado por los enemigos. Pero al final de la noche, cuando viene el amanecer, y dice la Torá, que pelearon hasta que amaneció. Y muy lindas palabras, como él dice, estaba solo y pelearon hasta que se levantó el amanecer. Quiere decir que durante la noche va a haber una pelea. Pero el amanecer, cuando se levanta, el ángel le dice, mándame, envíame, déjame partir, pues has despuntado el alba. Eso representa el final de la historia. Al final de la historia, el mundo va a reconocer la verdad de la Torá. Y en ese caso no va a haber más pelea. Y en ese caso Jacob está parado. Ahora Jacob está fuerte. No está rengando físicamente. Pero él tiene la fuerza de decirle, no te dejaré partir. Aunque él no tenía, durante la noche estaba debilitado. Pero al amanecer, él pudo hacer una demanda. Y él le dijo, no te dejaré partir a menos que me bendigas. ¿Qué quiere decir que le pidió que le bendiga? Quiero hablar un poquitito de esta parte. Cuando él le dice, el ángel le pide a Jacob, déjame salir. Jacob no lo deja a menos que lo bendiga. ¿Qué quiere decir que lo quiere bendecir? Hasta que reconozcas la verdad. Hasta que tú me digas que el pueblo de Israel tenía razón. Que nosotros somos la fuente de las bendiciones en el mundo. Esta es la promesa que hizo Hashem. Que por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Hasta que tú no puedas admitir esta verdad, no te voy a dejar salir. Y por eso tú tienes que ahora reconocer que nosotros somos la fuente de la bendición, la fuente de la felicidad, la fuente de la alegría, la fuente de las partes constructivas del mundo. Que todo lo que hemos traído al mundo es para bien y no para mal. Tú piensas que yo soy Jacob, que soy uno que engaña. Jacob quiere decir el engañador, el estafador. Pero ahora, no. Yo quiero que me bendigas, que no soy más el estafador. Por eso el ángel le responde, tu nombre no será más Jacob, ahora será Israel. La palabra Israel, así como Jacob quiere decir estafador, Jacob tiene dos significados. Uno es porque tomó el talón del hermano cuando estaba saliendo, lo llamaron Jacob, porque tomó el talón. Pero la palabra Jacob en hebreo también quiere decir engañador, torcido, tuerco, que no es correcto, que no es derecho. Israel viene de la palabra en hebreo yashar, que quiere decir recto. La idea es, no soy más el estafador, tú eres ahora el recto, el correcto. Y esa es la historia del pueblo de Israel. Durante todo el exilio, la noche del exilio, el pueblo de Israel vivió en un mundo donde estaba atacado, acusado de que era estafador. Y de alguna forma nosotros, para sobrevivir, tuvimos que tener ciertos tipos de... No podemos decir siempre la verdad. El judío siempre pudo sobrevivir con la inteligencia de cómo manejar al mundo no judío. Pero el mundo no judío no reconoció la grandeza del pueblo de Israel, por eso nos persiguen, por eso nos odian. Pero cuando van a encontrar la verdad, ahí van a bendecirnos.
Y ahí van a reconocer nuestra verdad. Entonces, de alguna forma, este sueño o esta visión que tuvo Jacob es como mostrarnos qué va a pasar en el mundo del futuro. Esta pelea entre Jacob y Esaú no es una pelea de dos hermanos solamente. Es una pelea espiritual. Una pelea que va hasta los cielos. Y quiero comentarles cómo en realidad este conflicto entre dos culturas es muy importante. La cultura de Edom, la cultura de Esaú, es una cultura física y material. La cultura de Jacob es una cultura espiritual. Quiero comentarles, cuando van a ver que el real encuentro entre Jacob y Esaú, ¿cómo ocurre? Esaú viene con 400 soldados armados, preparados para la guerra. Y Jacob viene con su familia, con ganado y los 11 hijos. 11 hijos y una mujer, ¿no es cierto? 11 hijos y Dina. Que en paso, ustedes saben, Dina la escondió para que Esaú no se case con ella. Pero hablemos de este momento. Él viene con su familia. Como es el encuentro entre la familia del pueblo de Israel y las armadas del mundo no judío. Los ejércitos. Uno enfatiza la familia, otro enfatiza la guerra, la economía, la vida material, la vida materialista. En este mundo, el Esaú del mundo se ríe de la familia. Dice, ustedes no son nada, no tienen ninguna fuerza, no valen nada. Nosotros tenemos todo el poder material, económico, militarista. Pero al final de la historia sabemos que todas estas sociedades materialistas y militaristas caen y el pueblo de Israel sigue sobreviviendo. Ese es el milagro. Es un milagro histórico, que de la oscuridad sale Jacob y sobrevive. Este es un milagro histórico. Y después de miles de años, hoy en día, miren ustedes cómo el pueblo de Israel sigue sobreviviendo, cómo los pueblos están asombrados que este pueblo siga viviendo. Es cierto que todavía está rengando, no tiene la tecnología total, pero todavía sigue viviendo. Y en algún día ellos van a darse cuenta que, o en realidad la sobrevivencia del pueblo de Israel es una demostración que la fuerza física y la violencia no tienen energía, que no valen, que en realidad última instancia van a perder todo, que el materialismo, la violencia en realidad no dan la oportunidad a una vida, a la vida de la humanidad. Jacob es el eterno Jacob, que vive en su modo milagroso, pero el débil afuera, pero adentro con todo el poder de la energía y la sobrevivencia. Y como hemos recalcado en otras ocasiones, el mundo materialista, el mundo ateo, es muy diferente del mundo judío. El mundo ateo odia al judaísmo por una razón muy, muy simple. El judaísmo, la Torá, habla de las obligaciones que tenemos. Mientras que el mundo no quiere escuchar las obligaciones. No me recuerden lo que tengo que hacer. Yo quiero pensar lo que yo quiero hacer. Los placeres que quiero tomar. Muy interesante que toda la edad moderna, y hoy en día también, la palabra más importante, que hemos recalcado muchas veces, en esta sociedad es los derechos. Los derechos que yo tengo, los derechos del paciente, derechos de la mujer, derechos del empleado, cada persona quiere hablar de los derechos. El judaísmo enfatiza
cuáles son mis obligaciones. No mis derechos, sino lo que debo hacer. Y esta es toda la diferencia entre la cultura de Esau y la cultura de Jacob. Esau piensa, ¿cuánto puedo conquistar con mis soldados? Jacob está preocupado si él está haciendo la vida correcta o no. Ahora quiero comentar algunos aspectos de la historia misma, para comentarles qué linda es la historia de Jacob. En primer lugar, hablemos, cuando dice en la parashá, vamos a hablar ahora del principio. Jacob manda ángeles o mensajeros a Esau para decirle: he vuelto a la tierra de Israel. Les manda regalos y le dice: dile a mi hermano que tu hermano, el siervo Jacob, ha vuelto. Los rabinos discuten si era necesario llamarse siervo delante de Esau. Y eso es uno de los problemas fundamentales del pueblo de Israel o en la historia. Nos sometemos a la sociedad, bajamos la cabeza para que nos dejen vivir, o nos paramos fuerte con orgullo. Algunos rabinos dicen que Jacob hizo lo correcto en no agrandarse. Sometiéndose a Esau, hizo la paz. Ramban está en desacuerdo. Dice: no, el pueblo de Israel siempre tiene que estar erguido y parado bien, porque al someterse al Edom, sufrieron todas las consecuencias del exilio y se hicieron peor. Es un debate que podemos quizá de alguna forma ver en nuestro estilo de vida. A veces cuando tenemos un problema con los niños, con los esposos, con socios, con el mundo, hay dos formas de actuar. Una forma de someterse, decir: bueno, para hacer la paz no quiero pelear. Y a veces eso es una técnica que tiene éxito. Y a veces uno tiene que darse cuenta que es al revés. Cuando se somete, cuando uno permite el abuso, permite las cosas que no están bien, lo que hace está manteniendo, lo hace peor. Y a veces es importante pararse erguido y no someterse. Esta es la discusión de cuál fue el mérito o el defecto de cómo él actuó con Esau. Pero sigamos adelante. Ahí dice, él en ese momento tiene miedo. Dice: y temió Jacob sobremanera, y eso lo afligió. Los rabinos dicen: ¿de qué tenía miedo y qué lo afligió? Rashi dice: tenía miedo de que lo maten, y lo afligió que iba a poder matar a otros. Dice: temió y le molestó, lo afligió que se temió. Los rabinos explican cuál fue el temor de Jacob. En realidad Dios le había prometido que iba a estar con él todo el tiempo, que lo iba a ayudar, no hacer la parashá anterior. ¿Por qué entonces tiene miedo? Y acá vemos una lección muy importante de la Torá. El tzadik, el justo, siempre tiene miedo de que de alguna forma él perdió el privilegio. Porque por ahí hizo algo malo. Por ahí un pecado que no se dio cuenta. Por eso dice: Shema y Gromajet. Por ahí no hice lo correcto. Muy interesante la diferencia entre el malo y el bueno. El malo nunca piensa que hizo nada malo. Y el bueno siempre se preocupa que por ahí hice algo malo. Por eso que el malo sigue siempre malo y no se va a cambiar. Y el bueno siempre se mejora, porque preocupado que hizo un error, trata de escuchar, de mirar, de analizar lo que él hizo y pensar cómo puede hacerlo mejor. De todos modos, Jacob, acá vemos el problema fundamental de Jacob. Jacob tiene conciencia de que a veces hacemos cosas malas y tenemos que cuidar lo que hacemos con mucho cuidado.
Shema y Gromajet. Por ahí hice un pecado. Lo que hace él también demuestra la historia futura del pueblo de Israel. Él divide a su campamento en dos partes. Pone a una parte, una familia de un lado, otra familia del otro lado. Y él dice, en caso que venga Esav y me mate a un lado, el otro va a surgir, el campamento restante sobrevivirá. Este capítulo es uno de los rabinos hablan mucho de este aspecto del pueblo de Israel. ¿Cómo hemos sobrevivido? Porque justamente Dios nos separó por el mundo. Si todos los judíos vivieran en Polonia, hoy en día no habría más pueblo de Israel. El hecho de que hemos sido repartidos por todo el mundo es justamente la fórmula, el secreto de nuestra sobrevivencia. Porque los que estaban en Israel no estaban en Alemania, los que estaban en Alemania no estaban, otros estaban en Europa, otros estaban en Sudamérica. El pueblo de Israel, el hecho de que estamos separados es una de las bendiciones que nos ha permitido sobrevivir. Ahora quiero hablar de cómo él se prepara. Él prepara 3 cosas para encontrar a Esav. Oración, un regalo a Esav, una coima en realidad, y se prepara para una guerra. 2 aspectos importantes son físicos y materiales, y uno es espiritual. Él ora a Hashem, hace tefilá, pero también se prepara. Y esto es una lección importante para nosotros también. Que nosotros no podemos solamente confiar en la oración. No podemos solamente confiar en la parte espiritual. Tenemos que hacer algo también físico y material, humano, para arreglarnos. Dice así el Talmud: la oración sola en este mundo no es suficiente. Uno tiene que hacer también actos físicos acompañados con la oración. En la Gemara pregunta, ¿cómo hará un hombre y será un sabio? Entonces uno dice que se siente en la yeshiva por mucho tiempo. Entonces la Gemara pregunta, pero muchos se sentaron en la yeshiva y no aprendieron mucho, no salieron sabios. Le preguntaron que ore a Hashem para que él le dé a Jochma. Entonces le preguntan, en ese caso, ¿por qué no ora a Hashem y no tiene que ir a estudiar? Dice, no es así. Tiene que ir a orar a Hashem y estudiar. No es solo uno. Otra pregunta, ¿cómo haremos para hacernos ricos? Entonces, que haga negocios. Entonces la pregunta se hace, pero muchos hicieron negocios y perdieron dinero. Tiene que orar para que Dios le dé riqueza. Entonces, en ese caso, que ore solamente, no hace falta hacer negocios. Dice, no es así. Uno tiene que también hacer negocios. Entonces, lo mismo, ¿qué hará una persona para tener hijos? Que se case. Pero muchas personas se casan y no tienen hijos. Que hagan tefilá. Pero en ese caso, que hagan tefilá y no es necesario casarse. En ese caso hay que tener tefilá y casarse también. Es decir, es necesario la parte espiritual. Es imprescindible. Pero no podemos dejar sin actuar lo que tenemos para hacer. Cosas físicas. Esto lo aprendemos de Jacob. Hizo regalo, preparó para la guerra y después hizo tefilá. ¿Cómo él ora a Hashem? Nos enseña algo muy lindo acerca de las oraciones. ¿Cómo se debe pedir a Hashem? La primera cosa es no pedir porque me lo merezco. O tú tienes la obligación de darme algo. No. Todo lo que tengo ya es suficiente. Al contrario. No, me has dado tanto. Mire las palabras como él empieza.
creo que lo recalqué anteriormente, para mí es uno de los versículos más lindos de la Torá, y de alguna forma muchas veces yo personalmente también siento que es mi vida, es lo mismo que dice Jacob. Y creo que todos nosotros podemos reconocernos de alguna forma en este versículo, que dice así: me he empequeñecido. Quiere decir, tenía mucho orgullo, pero ahora no tengo tanto, por todas las bondades que tú has hecho con tu siervo. Pues con mi vara solamente crucé este Jordán y ahora me he transformado en 2 campamentos. Qué increíble. Jacob dice, no tengo ninguna demanda, Dios. No me debes nada. Todo lo que hiciste conmigo fue bueno. Pasé el Jardín de un lado, no tenía nada, no tenía ni dinero, tenía la vara de mi mano. Ese era todo mi tesoro. Y ahora mira lo que me ha hecho. Una familia, que tengo 2 campamentos con ganado. Tengo mujeres, tengo hijos, tengo tesoro. Entonces la oración no es una demanda. No es una presión que ponemos sobre Hashem para que Él nos haga algo. No, la tefilá es realmente un llanto, es una suplicación. Él dice, no tengo el derecho de pedirte nada, pero solamente, y es posible que lo que me prometiste, yo lo arruiné con mis pecados. Pero dice, pero de todos modos, Dios, una persona dice, sálvame gratis. No porque no tienes la obligación de hacer nada. No tengo derecho. Y estoy agradecido por todo lo que me has dado. Pero te pido esto. Eso es una muy buena explicación de cómo uno debe orar a Hashem. Sin demandas.